poesía, se había traído el ferrocarril, el telégrafo, o sea, se estaba intentando también dar las bases a una Venezuela empobrecida, de intentar traer la inversión, el capital extranjero, de insertar a Venezuela en el capitalismo. Se estaban sentando las bases también para eso. Entonces, no era, o sea, no es ese tampoco esa visión muy negativa que pintan los positivistas. ¿Quiénes son estos positivistas? Bueno, Laureano Bonilla Lanz, por ejemplo, en su obra El cesarismo democrático, que fue publicada en 1919. Laureano Bonilla Lanz, que está con esa teoría del llamado gendarme necesario, justificando el régimen de Gómez, para él el siglo XIX es un desastre. Fue un siglo donde se quisieron implantar constituciones de papel, constituciones que son traídas de otras partes a una realidad totalmente diferente frente a lo que él llamaba las constituciones del pueblo u orgánicas, es decir, la constitución real, el carácter real del pueblo, y fue un siglo donde, bueno, no hubo ningún avance, ningún progreso, ni orden, ni nada, y eso es totalmente falso. Por ejemplo, Guzmán Blanco eh, trajo ferrocarriles e inversión extranjera muy significativa, transformó el espacio físico. No fue tanto así como los positivistas lo quieren plantear. Y además, si nos vamos a ver, los propios positivistas son productos del siglo XIX. Claro, hay unos que están desilusionados con la realidad que ven, porque ellos tienen la visión de una república en concreto, que es esta república que va del 30 al año 47, donde se debatía, donde había respeto, donde había una institucionalidad, y lo que encuentran es una república, bueno, de ahí son cautillos y autócratas, que no hay ningún tipo, es lo que el historiador Germán Carrera Damas ha denominado la república liberal y autocrática, porque es una república liberal, digamos así, despótica o autocrática, porque la soberanía está secuestrada. El cautillo es el que ejerce el poder, pero es liberal precisamente porque hay una economía liberal que está trayendo el capital extranjero. O sea, se está intentando implementar en lo económico y en lo social patrones del liberalismo. Sin embargo, en lo político hay un secuestro muy evidente de las soberanías. Podemos verlo algo así como un despotismo, pudiéramos decirlo como ilustrado, ¿no? O sea, yo represento al pueblo, pero sin el pueblo, que era la consigna de la mayoría de los caudillos que llegaba al poder. Pero desde 1870 y hasta 1903, la guerra civil fue una constante en la sociedad venezolana. Guzmán Blanco logró pactar con los caudillos, no lo logra, digamos así, derrotar, pero sí logra pactar con ellos, eh, crea una constitución, la llamada Constitución Suiza, que promueve el periodo presidencial o reduce el periodo presidencial a 2 años. Es decir, cada dos repúblicas hay oportunidad a los caudillos de llegar al poder sin ir a la guerra civil. O sea, rápidamente para responder esas preguntas. Bueno, sí se buscaron acuerdos y convenios. Bueno, el primero, o el más significativo, es el Tratado de Coche,
1863, que da fin a la guerra federal, entrega el poder al bando federal, y Juan Crisóstomo Falcón en el decreto de garantías está buscando abrir el espectro social y político del país, ofrecer un régimen democrático de mayores libertades, pero esto sencillamente fracasa. El otro acuerdo, Guzmán Blanco, como lo estaba refiriendo, logra pactar con los caudillos una tregua, impone la llamada Constitución Suiza, la cual, digamos así, coloca el periodo presidencial a 2 años para que los caudillos puedan turnarse en el poder. Y la otra sería ya la paz como tal, que Manuel Caballero refiere que el mayor logro de los venezolanos en el siglo XX no es la democracia, sino la paz, la cristalización, la materialización de la paz. Y esta paz vendría en 1903 y es una paz que se logra mediante la fuerza, la imposición. Cipriano Castro, como lo estoy refiriendo, llega al poder en 1899, inmediatamente empieza a centralizar el poder y el caudillaje está bastante debilitado, ha perdido fuerza, ya se ve como una rémora, como un astre que tiene la sociedad, y Cipriano Castro lo que va haciendo es debilitando a los caudillos en sus regiones, los va, digamos así, rotando, cambiando, los va debilitando de sus zonas de poder, y finalmente los últimos caudillos del liberalismo del siglo XIX se levantan en una gran revolución que sería la última gran revolución eh, violenta del siglo XIX, que es la revolución libertadora. Esta revolución libertadora termina siendo derrotada en 1903 y a partir de 1903 se puede decir que el caudillismo como fuerza deliberante, como fuerza autocrática, como fuerza deliberadora de la política, queda totalmente destruida. Sí se mantendrán caudillos en el poder, pero ya serán caudillos de tipo nacional. Ya los caudillos regionales ya no existen. ¿Quiénes son estos caudillos de tipo nacional? Bueno, Castro, que se impone mediante la fuerza en 1903, y Gómez, que bueno, gobernaría durante 27 años ininterrumpidos, y que los positivistas de una u otra forma justificaron o avalaron su presencia en el poder como un gendarme necesario precisamente porque eh, eh, él era el que le daba la paz al país y el orden que necesitaba para encauzarse al progreso. Recordemos que la consigna positivista es el orden y el progreso, como está en la bandera del fascismo. Para que pueda haber un progreso material, social, físico, primero tiene que haber un orden y tiene que haber una paz, ¿no? Y para los positivistas, el gobierno de Gómez garantizaba precisamente eso, la paz y el orden, ¿no? Entonces, sí hubo, digamos así, acuerdos para conseguir una paz, para encauzar al país, que podríamos verlo como el acuerdo de paz de Coche de 1863 y eh, el acuerdo que hace Guzmán Blanco con los caudillos. Mira, llevemos la fiesta en paz, cada 2 años nos vamos a rotar en el poder, y ya no nos vayamos más a la guerra, a las armas. Por supuesto, todo esto se cambia cuando en 1892 Andueza Palacio decide extender el periodo presidencial a 2 años más, y le da el pretexto a Joaquín Crespo para levantarse en una gran revolución, que es una revolución que bueno, tuvo una mortandad tremenda en el país, que es la revolución legalista. La revolución legalista de 1892-1893. Y ahí se rompe el pacto que inicialmente Guzmán Blanco había intentado hacer con los caudillos. Y la otra pregunta era, ajá, ¿cuándo
aparece el petróleo. El petróleo en Venezuela comienza a ser explotado como tal a partir de la década del 20 del siglo pasado. O sea, ya en 1914 ya se está sacando petróleo. Anteriormente a eso también había una compañía, pero eran compañías muy pequeñas que actuaban de una manera más artesanal que una producción ya significativa, por ejemplo, llamadas compañías petroleras. Pero las grandes compañías, las grandes inversiones, el movimiento de la economía en función de la renta, ya comenzaría a partir de la década del 20 del siglo